esquemas fitofarmacológicos. ¿Cómo es que nosotros a través del recurso de las terapias integrativas, de los suplementos, de los alimentos funcionales, homeopatía y fitoterapéuticos podemos blindar esa vía aérea que en las fechas actuales es tan vulnerable y todos estamos un poco asustados porque qué puede suceder si yo me pongo en contacto, cómo es que voy a responder, cuáles van a ser las complicaciones y por supuesto cómo es que yo logro modular ese sistema inmunológico para que cuando tenga que atender una amenaza esté lo suficientemente preparado. Es por esto que hay que entender que la inmunidad no resulta del azar. La inmunidad es una respuesta que tiene que ver con la forma con que nos alimentamos, el ejercicio que realizamos, la disposición que tenemos de tipo mental hacia la vida. Todo interactúa en esas células y esas proteínas que son el ejército inmunológico. La inmunidad también está conectada con nuestros genes, está condicionada genéticamente también. Hay personas que desde el vientre materno ya viene con ciertos trazadores que lo condicionan los padres y puede ser vulnerable o mucho más fuerte para resistir a ciertas infecciones y también a cambios celulares, porque es importante advertir que el sistema inmunológico no solo está dispuesto a protegernos de virus, bacterias y parásitos, sino también está dispuesto a protegernos de nosotros mismos. Cuando nuestras células hacen cambios aberrantes, cambios anormales que pueden terminar en un cáncer. De los cofactores más importantes que actualmente se mencionan y se tienen en cuenta para el sistema inmunológico, pues efectivamente es el estado nutricional. Y ojo que este concepto de estado nutricional es muy amplio, no es solo el alimento que ingerimos, sino también el sol al que nos exponemos, el estado nutricional y cómo nutrimos nosotros tanto verbal como emocionalmente nuestro sistema nervioso. Estado nutricional también tiene que ver con el equilibrio sueño-vigilia, esto es muy importante, qué tantas horas están durmiendo y por supuesto de qué calidad es ese sueño, qué tan reparador es ese sueño. Eso es fundamental también para establecer la respuesta del sistema inmunológico. Las comorbilidades, lo que ustedes leen en los periódicos, escuchan en los noticieros, no, es que las personas que están falleciendo por esta enfermedad, por esta pandemia, son los pacientes con hipertensión, con obesidad, con diabetes. Esas enfermedades de base que tiene el individuo es lo que se conoce como comorbilidades. También nos vulneran de ciertas formas frente a ciertos tipos de infecciones y, por supuesto, a desarrollar ciertos tipos de cáncer. En el contexto actual, en el COVID-19, pues es una realidad que la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el cáncer y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas juegan un rol muy importante, no solo en la adquisición y el desarrollo de la enfermedad, sino también en sus complicaciones. Por eso vamos a hacer énfasis también en este tipo de patrones de patología. El ambiente también, por supuesto, miren lo que pasa en Cali, para los que viven en Cali, bueno, estamos a 32 grados y después bajamos a 22, empieza a llover, llueve toda la mañana, en la tarde hace algo de sol, bueno, esto genera un levantamiento de gases y también de contaminantes ambientales que pueden generar un terreno abonado para que los bichos, tanto virus, bacterias, se quieran anidar en nuestro sistema respiratorio. Un cambio mínimo, mire, hace poco escuchaba a un neumólogo, 1 grado que baje la temperatura, usted va a generar un cambio en su mucosa respiratoria. Los cornetes, la mucosa orofaríngea, la mucosa bronquial es reactiva al cambio de temperatura. Cuando baja la temperatura, ellas crecen para calentar el aire. Y si están crecidos los cornetes, si está crecida la mucosa de los senos paranasales, de la faringe, de los bronquios, pues es mucho más probable que se aniden agentes infecciosos. Por eso también es determinante, junto con la genética, el estado nutricional, el sueño, nuestra disposición mental y las enfermedades que tenemos de base para sufrir o vulnerarnos más bien ante ciertos eventos o elementos infecciosos. Pero ¿cómo es que respondemos? Y esto es bastante importante, porque mire, de aquí es que viene el concepto
específico de la bioprotección que tanto se ha promulgado. Nosotros podemos vulnerarnos desde la perspectiva de vía aérea en estas 4 áreas. En el área de la conjuntiva, que es la mucosa que recubre los ojos, la orofaringe, que es la mucosa que tapiza la parte posterior de la boca o de la cavidad oral, los bronquios y los alveolos. En orofaringe existe, digamos, una compatibilidad mixta en temas de células, o sea, es muy similar la mucosa de la nariz, de la orofaringe, de la cavidad oral y casi de los segmentos traqueales y laringios, o sea, casi ese es un conjunto. Por eso actualmente decirle cúbrase la nariz y boca con el tapabocas, pues esto es de obligatoriedad y ustedes ya saben que esto es una ley de salud pública. ¿Por qué? Porque es la zona más amplia en donde no solo se puede anidar el virus, sino que se puede replicar y nosotros tener la infección y también ser agentes de despliegue o de contagio. Por último, los alvéolos, que son las células pulmonares, que son las que entran a ser protagonistas no solo porque son la fuente de replicación más amplia del virus, sino también porque es la zona donde se genera las complicaciones, la neumonía viral diseminada y también cuando ya el paciente se recupera de esta infección, pues viene a padecer en gran mayoría de los casos de una fibrosis pulmonar anidada precisamente en los alvéolos. Dentro de los mediadores más importantes con respecto a nuestro sistema inmunológico y los que podemos atender desde la perspectiva nutricional, los podemos atender desde la perspectiva de suplementación, de homeopatía y de fitoterapia, son estos 3. Los linfocitos, los neutrófilos que hacen parte de la respuesta innata, esa es la transición. Nosotros tenemos, este es un poco más técnico el concepto, pero bueno, es importante informarnos. Nosotros tenemos 2 tipos de respuesta inmunológica. Tenemos una que se llama respuesta inmunológica innata, que es la que está mediada por los macrófagos. Cuando inicialmente nos ponemos en contacto con los bichos, salen estas megacélulas a comerse los bichos. Y cuando se comen los bichos, los virus, las bacterias, generan dentro de su estructura unas proteínas de la bacteria o del virus para que sean reconocidos por otras células. Y las células de segunda línea que responden en esta respuesta innata son los neutrófilos. Los neutrófilos actualmente tienen un rol de importancia grandísimo dentro del contexto del COVID-19 porque son los que no permiten la regulación y terminan generando mucho más problema que el mismo virus. Entonces, en aquel paciente que no tiene una adecuada respuesta inmunológica, salen los macrófagos, se producen de manera excesiva los macrófagos, llaman a los neutrófilos, ellas responden también a ese exceso de presentación de antígenos de los macrófagos y generan una respuesta inflamatoria excesiva. Aquí es donde aparecen las citoquinas, y no sé si por allí alguno de ustedes ha leído, ha estado en conferencias, ha estado en charlas, en donde se habla del concepto hipercitoquinemia. La hipercitoquinemia es que hay demasiadas proteínas inmunológicas y estas proteínas inmunológicas son las que terminan generando la complicación de la neumonía, del edema pulmonar y todas las complicaciones de insuficiencia respiratoria. Por eso actualmente somos muy cautos en los médicos y sobre todo los que nos dedicamos a educación en salud a hablar de potenciar el sistema inmunológico. El concepto actual es modular, regular, educar el sistema inmunológico y ojalá ustedes puedan utilizar este tipo de concepto en sus clientes, en las personas que ustedes asesoran, porque es bien importante que ustedes les hagan saber que a veces no es que tengamos que tenerlo súper alto y súper reactivo ese sistema inmunológico, sino muy bien modulado, muy bien enfocado hacia la lesión o el estímulo que se tiene. En el caso del COVID-19 y de otros agentes virales, lo más importante es que las primeras líneas inmunológicas estén muy bien reguladas, no haya una respuesta excesiva, existan barreras de primera línea. Más adelante les voy a hablar, cuando hablemos del Grifatopatic, vamos a hablar de una vitamina C muy eficiente y esta vitamina C eficiente es la que ayuda a que exista gran cantidad de inmunoglobulina A
en conjuntiva, en la nariz, en la faringe, en la laringe, en la tráquea, en los bronquios. Y esta inmunoglobulina A es un policía bastante eficiente, no solo vigilando, sino evitando que se desordene el panorama local a causa de mayor cantidad de virus. Entonces, nosotros ahorita estamos en una, digamos, en una desafortunada moda que es el COVID-19, pero tenemos que ampliar el concepto, porque muchos clientes nos están consultando por gripa, por sinusitis, por faringitis. Esto no ha dejado de suceder, solo que hay mucho temor. O sea, el paciente empieza con dolor de garganta, tengo COVID. El paciente tiene malestar general y gripa, tengo COVID, me voy a hacer la prueba. Bueno, digamos que en miras de disminuir el contagio, está bien estar prevenido en un porcentaje, pero ya la paranoia nos puede llevar a cierto estado de complicación. Entonces, lo importante y a tener en cuenta es que existen y siguen existiendo otro tipo de infecciones respiratorias, aún más importante. Y de hecho, hoy quiero darle relevancia a una que no solo se presenta de carácter agudo, sino que suele cronificarse, y es la sinusitis. La sinusitis tiene un gran problema, y como se los voy a diagramar en unas fotos, y es un proceso inflamatorio que se queda con el paciente, que es residual, que parece habitar durante años, que no quiere irse, y esto no solo debilita el sistema inmunológico, sino que es un extraordinario terreno abonado para que lleguen otros agentes infecciosos. Por eso hay que entender, o tenemos una infección respiratoria aguda que genera el malestar general, que nos está dando los moquitos, el olor de cabeza, tal vez se sube algo la temperatura, pero nunca es severo, no alcanza una temperatura mayor a 39 grados y jamás genera dificultad respiratoria. Entonces, hasta ahí debemos entenderlo, porque en el contexto en que vivimos en la actualidad, si usted empieza con malestar general, dolor de garganta, y la temperatura va ascendiendo, alcanza niveles de 39 grados, adicional empieza a presentar tos y dificultad respiratoria, usted está en la obligación de consultar, porque efectivamente estamos frente a un virus que puede estar generando un alto riesgo de neumonía viral diseminada. Pero si usted está en su casa, está obviamente con el malestar general, la temperatura no supera 38,5, usted sí tiene el dolor de garganta, tose por ratos, pero no es una tos que usted siente que es del pecho, sino que es una tos de garganta, que no tiene dificultad respiratoria. Es aquí donde debemos nosotros involucrarnos desde la perspectiva inmunológica, apoyar a ese paciente a que no solo se quede en casita, se hidrate muy bien, se alimente muy bien con frutas y verduras, sino que le vamos a dar recursos. Ustedes van a tener toda un panel, unas opciones terapéuticas para que este cliente, ya sea que tenga la opción de 2 o 3 recursos, o que tiene una comorbilidad, que eso me lo van a preguntar tal vez más adelante. Bueno, otra, yo cómo sé que este es candidato a 1 y este es a 3, pues eso lo va a determinar el estado de salud de base del paciente. Es diferente un malestar general y una fiebre en un paciente que no sufre de nada, en el que sufre de hipertensión o sufre de diabetes. En este paciente con hipertensión y diabetes yo tengo que ser mucho más juicioso con el sistema inmunológico. Entonces, de eso se trata. Eso es lo que quiero que entiendan la noche de hoy. Son muchos recursos, todos se pueden utilizar en el paciente con enfermedad de base, no están contraindicados. Puede utilizarlo el paciente con hipertensión, con diabetes, con hipotiroidismo, en fin, cualquier tipo de patología lo pueden utilizar. Lo importante es saber qué sinergias vamos a organizar. Esto es algo que yo sé, los que han trabajado en terapias integrativas, los que están en farmacias, que están en las tiendas naturistas, ya este tema de la sinusitis, ustedes dicen, yo lo manejo, yo sé, al paciente le duele la cabeza, produce mal aliento, tiene un goteo nasal posterior, o sea, un moco que le baja como detrás de la nariz y él siente como que le cae a la garganta. En fin, este es el cuadro típico de la sinusitis. Usted le puede dar una gripa y quedarle una sinusitis, ¿sí? Y quedarle por 2 semanas, por 3 semanas, y si usted ve que no mejora, tomar antibióticos, vamos a tomar los suplementos y esto lo va a resolver. Pero si el paciente ya lleva
1 mes, 2 meses, con el dolor de cabeza, con el dolor de garganta, como que le sale moco, como que el mal sabor en la boca, como la halitosis. Esta ya es una situación que debemos tratar como una sinusitis crónica, porque es algo demasiado incapacitante. Y en el contexto actual no nos podemos dar el lujo de tener una sinusitis, ni crónica, ni alérgica, ni residual a una gripa, porque la sinusitis crónica, como ya lo mencionaba, debilita el sistema inmunológico, pero adicional está generando un terreno abonado para que otros agentes infecciosos, no hablemos de COVID, COVID puede ser uno de ellos, pero otros agentes infecciosos lleguen. Entonces hay que atenderlo y ojo que hay que atenderla desde esta perspectiva. Yo sé que esta diapositiva es poco clara, pero miren, esta es la naricita, miren las fosas nasales, aquí están los cornetes, ¿sí? Estos son los senos maxilares, estos son los senos frontales. Normalmente esto fluye bien, el aire entra, fluye y no hay problema. La mucosa que tapiza los senos paranasales es delgada, tiene unos vellitos que ayudan a que el moco fluya. Pero cuando llegan virus o bacterias o cuando el paciente sufre de alergias o el paciente sufre de reflujo, esta mucosa se pone gruesa, estos vellitos no funcionan y es aquí donde se estanca el moco. ¿Sí? Se estanca la mucosidad y esa es una primera fase, que es lo que se conoce como sinusitis o proceso inflamatorio de los senos paranasales. Pero cuando ya aquí llegan virus, bacterias, ya este moquito cambia sus características y es casi como pus, y esa infección residual es la sinusitis inflamatoria, pero de tipo infeccioso. Entonces, en muchos casos, cuando el paciente presenta dolor de cabeza, cuando presenta secreción nasal purulenta y fiebre, hay que atenderlo con antibiótico. Pero nosotros pensamos un poco más allá. La idea no solo es atender el evento agudo, sino desinflamar estos senos paranasales, que estos son solo dos de los grupos, el frontal, maxilar, hay etmoidal y esfenoidal. De hecho, son 4 grupos, o sea, son 4 pares de senos paranasales. Y en todos puede haber acúmulo de moco, puede haber replicación de virus y también puede haber infección. Por eso, la mejor estrategia es drenar este moco, este exceso de moco, procurar que esté desinflamada la mucosa y esta es mi primera propuesta de la noche de hoy. Un spray se va a aplicar intranasal, la acción local en los cornetes, en la mucosa de los senos paranasales, maxilares, frontales, etmoidales y esfenoidales, va a ser local e inmediata. Efectivamente vamos a hablar de mayor potencia inmunológica, vamos a hablar de inmunomodulación, pero esta es mi primera propuesta. Alerovita, spray nasal que genera una modificación tanto de la respuesta inmunológica como de la respuesta inflamatoria a nivel local. Bueno, nos dice que están el señor Diego Ávila y Diana Cerón. Muy bienvenidos de la tienda La Castellana. Muy bien, bienvenidos. Entonces, la idea es conocer que existen recursos, que si ustedes piensan en el concepto local, espero que a esta diapositiva le tomen una fotico mental, tenemos que desinflamar la mucosa, desinflamar los cornetes para permitir que drene, ya sea el componente mucoide acumulado o esto que ya puede ser un proceso infeccioso localizado. Alerovita, esta propuesta para aplicación intranasal, miren, viene con base de solución salina, cloruro de sodio al 0.9% y con una composición bellísima. Una composición, primero, que es antiséptica, la echinacea actúa como un antiviral, como un antibacteriano. El euforbium, que es un antiviral, antibiótico, o sea, antibacteriano, pero también tiene una capacidad antiinflamatoria potentísima. El euforbium trabaja sobre la respuesta inmunológica local, sobre la inmunoglobulina A, generando un efecto de mayor respuesta inmunológica, pero sobre todo un efecto antiinflamatorio localizado. El gallium, la lufa,
son dos elementos que trabajan también para drenaje, para disminuir el tamaño de la mucosa de los senos paranasales, para disminuir la congestión y, por supuesto, corregir los síntomas. La lufa es muy drenadora, pero a la vez también es muy sintomática. Sugerimos en Hacking de Francia utilizar 1 a 2 PAF 3 veces al día intranasales. En cada fosa se genera una... Perdón un momento, por favor. Perdón un momento, por favor. ¿Me escuchan bien? Tuve una fluctuación en el internet. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, ¿se escucha bien? Muy amable, muchas gracias. Al respecto es importante entender, y muchos de los clientes que ustedes tengan la posibilidad de asesorar les van a decir, bueno, ¿este efecto local perdura con el tiempo o solo mientras me esté aplicando este recurso Alerovita? Es un esquema inmunoactivador local, o sea, se lo van a aplicar intranasal de 1 a 2 PAF intranasales 3 veces al día durante 4 a 8 semanas. 4 semanas si es una sinusitis aguda en paciente no alérgico y 8 semanas si es un paciente con una sinusitis, pero también sufre de rinitis alérgica. Ojo, tomen nota de estos datos. En el paciente con alergia, el tratamiento debe ser prolongado porque la enfermedad de base así lo amerita. Muy bien, por aquí nos está preguntando Ingrid, doctor, ¿por cuánto tiempo seguido se debe hacer y cuánto dura más o menos el tarro? Muy bien, excelente pregunta. Entonces aquí volvemos a aclarar. Si es un paciente con sinusitis aguda, son 2 disparos intranasales, 3 veces al día durante 4 semanas. Pero ojo, si es un paciente con alergia, con rinitis alérgica, se va a hacer el esquema por 2 meses, por 8 semanas. En promedio, el frasco dura de 30, yo diría de 25 días a 30 días. Esto sí es muy importante que el paciente tenga mucho juicio con su aplicación. Hay pacientes que uno les dice, ojo, es 2 spray y él se aplica 3 o 4 porque se desesperó, porque siente obstrucción, porque le mejora cuando se lo aplica y efectivamente esa va a ser la respuesta. La respuesta es prácticamente inmediata. Pero como el tratamiento debe ser de soporte para lograr el efecto inmunoprotector, para generar el efecto drenador y por supuesto regulador de la respuesta inflamatoria, entonces hay que hablar con el paciente, que debe ser muy juicioso en la aplicación, tanto en cantidad como 3 veces al día, ¿sí? Acá hay una sugerencia que me encanta, ¿sí? Que es un puff cada 20 minutos durante 1 hora, cuando el chiquitico está obstruido o cuando también el adulto tiene una obstrucción nasal y está muy molesto, pues podemos también hacer impregnación o dosis de crisis. Alerovita de Hacking de Francia es una estrategia de drenaje de senos paranasales, atiende también hipertrofia de cornetes, es extraordinario en los cuadros tanto de sinusitis como de rinitis alérgica y actualmente es un drenador de vía aérea que nos obliga a tenerlo dentro del botiquín por la condición actual. ¿Alguna pregunta adicional de la Alerovita? Les traía unos daticos, este es un datico de un estudio acerca de la lufa. La lufa, mírenlo por acá, la lufa está dentro de los componentes, este es un resumencito de los efectos: analgésico, antiinflamatorio, antibacterial e inmunoactivador. Esas son dentro de las propiedades más importantes, porque miren, si ustedes ven por acá, pues hay muchas, pero de lo que nos compete, analgésico y antiinflamatorio, antibacterial y dentro de los efectos enfocados al sistema nervioso, inmunomodulador. Ojo, modulador. Ya no estamos hablando de potenciador, no estamos hablando de activación, sino de modulador. Y miren, este es un estudio del 22 de octubre del 2018, todavía nos faltaban unos
mesecitos, años para la pandemia y ya estamos hablando de este concepto un poco más acertado con respecto al sistema inmunológico. Y miren acá, muchos pacientes que presentan cuadros infecciosos a repetición pueden tener de base patologías ya sean degenerativas o crónicas. Hay chicos de 14 años que se toman placas de radiografía de tórax y son pulmones como de abuelitos. ¿Por qué? Porque han sufrido de alergias en la infancia o desafortunadamente sufren de fibrosis pulmonar, qué sé yo, patologías de base. ¿Y por qué les traigo este concepto? Porque actualmente es la causa de que niños estén muriendo por COVID, porque es la causa de que niños estén en un soporte ventilatorio, en unidades de cuidados intensivos. O sea, sí hay mayor vulnerabilidad en el adulto, hay mayor vulnerabilidad en el hipertenso, en el paciente diabético, pero los chiquitines también se nos pueden infectar. Y hace poco estuve hablando, ayer precisamente tuve un paciente de Bogotá, 15 años, un pacientico joven, y la mamita estaba muy preocupada, pero súper preocupada con esta situación actual. Y me decía, no, mire, es que el punto con mi hijo es que él desde chiquitín, prácticamente desde el nacimiento, obstrucción nasal, tos, temas de dificultad respiratoria. Y claro, entonces uno entiende que la patología de base amerita ser un poco más acucioso con los cuidados. Entonces, ustedes también, una pregunta obligatoria. Mire, es que yo quiero trabajar en temas de sistema inmunológico en mi casa, con mis chiquitos, con mi familia. Sí, pero ¿y qué ha pasado? ¿Sí? El niño ha sufrido de algo, el niño sufre de rinitis, de asma, de reflujo. No se olviden que el reflujo también causa problemas respiratorios. Ustedes con una pregunta que no les quita ni 3 segundos pueden hacer un extraordinario enfoque. Si el niño está sano pero ha sufrido de rinitis, ok, Grifatopatic para activar y modular a su vez la respuesta inmunológica, pero yo ya sé que la lerovita es un extraordinario complemento para trabajar el proceso inflamatorio intranasal. Así es que organizamos las sinergias terapéuticas. Hacking de Francia por eso quiere no solo que ustedes conozcan el producto, la composición, sino que ustedes también sean estratégicos en el momento de hacer una sugerencia. Recuerden que ustedes hacen parte del proceso curativo de sus clientes y no es solo qué le vendo, cuánto me suma a mí, no, cómo yo estoy intermediando para que este paciente esté sano, para que este paciente nuevamente me consulte y me consulte sano, pero por un familiar que quiere ayudar, ¿sí? Entonces, de esto se trata, que ustedes entiendan que hacen parte del proceso curativo de los pacientes. Y el que viene a continuación sí que es un reto, porque es el sistema respiratorio inferior, es el que ya tiene que ver con las afecciones más complejas, la bronquitis, la neumonía, la fibrosis residual, o sea, aquí ya estamos hablando de tos. Si es aguda, pues es por infección aguda. Si es crónica, puede ser por EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una bronquitis crónica, un enfisema, ¿sí? Y en lo que estamos observando actualmente, y yo ya estoy manejando, les cuento que, mire, nosotros llevamos que en el mundo, si contamos desde el primer reporte que fue en enero, entonces febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 7 meses de pandemia, ¿sí? Después de la declaración de la OMS. Y yo reactivé mis funciones en el consultorio a finales de mayo, después de la pandemia, que fue todo esto del aislamiento y de la cuarentena. Desde mayo a la fecha ya estoy atendiendo más post-COVID que pacientes preocupados por la infección. Ya estoy viendo pacientes con temas de insomnio post-COVID, por eso les voy a dar una notica del tema sueño más adelante, pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes que ya de 35 años quedaron con pulmones que parecen pulmones de un paciente de 80 años posterior a la infección por COVID. Entonces, esta es una situación en donde tenemos que tomárnosla en serio, ¿sí? Listo, nos dio el COVID, nos dio leve, lo superó, o estuvo en cuidados intensivos y lo superó, así, pero ¿cómo quedó su sistema inmunológico? ¿Cómo quedaron sus bronquios? ¿Cómo quedaron sus pulmones? Eso es lo que nos debemos cuestionar y de aquí en adelante esa va a ser la preocupación. Y no de aquí en adelante meses, sino años. ¿Cómo vamos a rehabilitar a esos pacientes desde la perspectiva inmunológica? ¿Cómo le vamos a ayudar a sus bronquios, a sus pulmones? Ese debe ser el cuestionamiento a la fecha.
Este es un bronquio normal, es un tubo que permite el flujo de aire, pero miren, un bronquio inflamado, es un bronquio que tiene la mucosa muy grande, que la luz por donde debe pasar el aire es estrecha y por eso genera no solo la tos, sino la dificultad respiratoria, la producción de moco continuo, o sea, es una tos productiva, es una tos que produce un moco, que si no está infectado es blanco, pero que si está infectado por virus o bacteria es verde, amarillo. Entonces, este es un tema a tomárselo muy en serio, y el proceso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o lo que ustedes conocen como EPOC, es una situación que antes nos ocupaba, ok, si cocinaba con leña, si fumaba o si era un adulto mayor de 60 años. Pero ¿qué está pasando hoy con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Puede ser en jóvenes, post-COVID, ¿sí? Es una situación que es mucho peor si fuma, que es mucho peor si vive en las ciudades como las grandes, como las nuestras, ¿sí? Y que es algo que probablemente sea un trazador para la vida, o sea, que le quede ya como un efecto residual a esta infección. Entonces debemos atenderlo, y por eso hoy hablamos de optimizar el sistema inmunológico, hablamos de modular su respuesta, hablamos efectivamente cuando usted esté en esa fase infecciosa más compleja, bueno, que sea lo suficientemente potente para poder cumplir con esa exigencia de la infección. Por eso, de las mejores estrategias para optimizar el sistema inmunológico, y que usted se lo debe decir a su cliente, mire, debe dormir bien, ¿sí? Debe, aunque sea a la puerta, porque no puede salir a ponerse en una piscina, ir al río, bueno, o caminar como lo hacía antes, pero bueno, en la puerta, o hágalo en el parque, exponerse al sol. La exposición al sol aumenta la biodisponibilidad de la vitamina D, y ella está directamente relacionada con el sistema inmunológico, con el hueso, con el recambio de calcio, con el recambio de minerales, que también tienen que ver con el sistema inmunológico. Consumir suplementos. Mire, cuando nosotros hablamos aquí de minerales, de vitaminas, de fitoactivos, son precisamente estos micronutrientes que juegan papel fundamental en el sistema de defensas. Hacer ejercicio. Esto es, no que esto se tiene que ir para el gimnasio, todavía no los han abierto, entonces en su casita, camine por lo menos 25 minutos 3 veces a la semana. Ponga en su casa un programa, qué sé yo, YouTube, un tutorial, haga aerorrumba, ponga música y esté bailando mientras se hace los oficios. Muévase, esto es muy importante. Tomar agua, fundamental, no solo para el intercambio de iones y electrolitos a nivel de las mucosas, sino también como potenciador inmunológico, porque el agua drena el intestino, hace un recambio a nivel renal, mantiene un flujo sanguíneo constante. Esto es muy importante también para el sistema inmunológico. Y por supuesto, lo que ustedes me han escuchado desde hace más de 16 años, porque con Hacking de Francia, este es el tiempo que llevo las asesorías clínicas con este laboratorio, y siempre he dicho, frutas y verduras, la mejor estrategia de mantener la salud, para mantener la salud. Frutas y verduras son lo fundamental en el equilibrio saludable. Bueno, nos dice por acá Sandra, ¿los niños a partir de qué edad lo pueden tomar? ¿Cuál? ¿Tomar cuál de los esquemas? Estamos hablando de la Lerovita, aplicárselo intranasal. Sandra, ¿cuál de estos me dices? Porque recuerda que este es aplicado, spray, intranasal. Los chiquitines a partir del año de edad pueden utilizarlo. Bueno, a partir del año de edad. Y los abuelitos hasta los 150 años, no tiene contraindicación. ¿Qué pasaría? ¿Cuándo entraría a estar contraindicado? Cuando el paciente sufre de hemorragias nasales. Ah, no, es que a él lo miran y se le viene la sangre por la nariz. Se da un medio golpecito y se le viene la sangre por la nariz. Ojo con la epistaxis, esto es un cuadro que debe tener un diagnóstico, ¿sí? Y con el diagnóstico, pues ya uno se anticipa un poco a qué puede pasar intranasal, hipertrofia de cornetes, exposición capilar, en fin, pero eso tiene que definirse, esa sería como una contraindicación. De resto, no está contraindicado. Niños mayores de 1 año, adultos mayores pueden utilizarlo, hipertensos, pacientes con diabetes, con hipotiroidismo, ojo, solo es que presenten sangrado nasal crónico. Muy bien. Vitaminas, ojo, miren, nosotros creemos que sobrecargarnos de vitamina C, de vitamina D, no, está bien consumir vitaminas. Yo soy amiga de las vitaminas, nunca he sido enemiga de las vitaminas. La cuestión es que lo podemos hacer, podemos organizarnos a través de los suplementos
todo lo que hablamos en Hacking de Francia, Glifatopatic, echinacóxidos, todos los suplementos, por supuesto, tienen estos micronutrientes, tienen vitaminas, tienen minerales, pero adicional tienen los estandarizados, tienen los fitoactivos. Ahora vamos a ver, por supuesto, cómo recursos como este esquema antiviral, que es un esquema no solo en una formulación preciosa, porque unir estos liofilizados no es nada fácil, ¿sí? Asociar el embrión de pato, el propóleo, shiitake, maitake y la cereza acerola no es sencillo. Yo he tenido la oportunidad de viajar a otros países, de ver qué es lo que se comercializa, ¿sí? De ver que se comercializan las farmacias verdes, en los vitamin shop, que son como tiendas naturistas, pero son grandísimas y tienen todo lo que usted quiera, olores, sabores, y nunca, desde mi primera experiencia fuera del país fue en el 2016, y he tenido la oportunidad de viajar año tras año hasta el 2019 y conocer estos conceptos, y no hay una fórmula similar, no la tienen. ¿Sí? Ustedes pueden decir, Hacking de Francia me da la oportunidad de tener fórmulas exclusivas, y esta es una fórmula exclusiva, embrión de pato liofilizado, rico en inmunoglobulina G, que es memoria inmunológica, el propóleo, que cuando no se consume en jarabe, sino liofilizado, es rico en flavonoides, antioxidantes que potencian el sistema inmunológico, shiitake y maitake, que son setas de hongos ricas en betaglucanos que estimulan los anticuerpos, uno muy importante que es el interferón gamma, que genera un censo, una inmunovigilancia para que no cambien ni las células ni los tejidos. Esto es lo más bello del interferón gamma mediado por los betaglucanos del shiitake y el maitake, que son setas de hongos. Y por último, la cereza acerola. Miren, la cereza acerola es uno de los frutos que aporta un subtipo de vitamina C. No es el muy conveniente ácido ascórbico, no, es uno un tanto más especializado que se conoce como ascorbilfosfato. El ascorbilfosfato es un recurso que no solo se aprovecha mucho mejor que la vitamina C, sino que se guarda muy bien. Cuando usted consume 1 gramo de vitamina C como ácido ascórbico, desafortunadamente en las primeras 6 horas 2/3 se orinan. Y desafortunado para el sistema inmunológico, pero muy afortunado para el riñón, porque le sirve este ácido excretarse por la vía urinaria frente a cálculos e infecciones urinarias, pero para el sistema inmunológico se va muy rápido. En cambio, el ascorbilfosfato, que es la vitamina C que aporta la cereza acerola, se queda en las células, se queda en los tejidos, se queda por mucho más tiempo, hasta 72 horas, y esto hace que usted pueda tener un mayor aprovechamiento. Ese es el Glifatopatic, que es una estrategia magnífica, viene en cápsulas, cápsulas que si en niños que lo pueden consumir a partir del año de edad, pues obviamente no de gluten cápsulas, pues va a diluir una cápsula en un poquito de jugo y se lo suministra. En chicos mayores de 5 años ya deben estar con esa deglución madura, entonces se lo puede suministrar directamente, y la dosis preventiva es esa, una cápsula después del desayuno por 20 días al mes durante 3 meses, ¿sí? Sería un frasco al mes por 3 frascos, ¿sí? En pacientes, ojo, y tomen nota, con EPOC, con sinusitis crónica, con rinitis alérgica, con hipertensión, con obesidad, con diabetes, que son pacientes que les decía al principio, tienen comorbilidades, pacientes que sufren de algo que los hace vulnerables. Duplicamos la dosis. Serían 2 cápsulas después del desayuno durante 20 días al mes por 3 meses. Esto generando una respuesta inmunológica muy bien dirigida hacia la vía aérea. Doctora Natalie, como el Glifatopatic es conocido como la vacuna viral, ¿se puede tomar también como preventivo sin tener nada, o mejor es Imuproterkin? Cualquiera de los dos, son diferentes. Este Glifatopatic es vía aérea, ¿sí? Es vía aérea. Embrión de pato, claro, trabaja en sistema inmunológico general, pero propóleo, flavonoides del propóleo, vía aérea. Cereza acerola con el ascorbilfosfato, vía aérea. Shiitake y maitake son muy parecidos al embrión de pato, trabajan en el sistema inmunológico y es general, pero tiene gran impacto en el sistema inmunológico. Entonces, uno sí lo puede tomar preventivo, una cápsula después del desayuno, diario por 20 días, hacer 3 esquemas, o sea, un frasco al mes por 3 meses.
Ojo, si se sufre de alergias, de EPOC, hipertensión, diabetes, cáncer, se fuma, ojo que se nos están quedando los fumadores en el tintero, y sí que estoy asustada con los fumadores, porque con este tema del aislamiento, de la cuarentena, pues la ansiedad, el no dormir, ha disparado el hábito del tabaco, y sí que se hacen vulnerables, vulneran a sus hijos, a su familia, porque todos se hacen fumadores pasivos, porque no puede salir, entonces queda allí, y además si sale a la puerta, pues viene y entra, y 2 horas después sigue botando esos tóxicos y esos químicos del tabaco. Entonces, ojo, este es muy específico. El Immunoprotection, que por supuesto lo vamos a ver a continuación, es uno más general, trabaja sobre el sistema inmunológico. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso rapidito. Embrión de pato, miren los activos del embrión de pato: ácidos grasos poliinsaturados, antioxidantes, vitaminas, intermediarios proteicos, ¿sí? Todos se presentan con la liofilización del embrión. Indicaciones: es un superalimento funcional, se le conoce como un supernutriente, y esto lo ha hecho todas las autoridades, tanto europeas, estadounidenses, y nuestra autoridad también, el INVIMA, así lo reconoce. Es un renovador celular, es un optimizador inmunológico. A manera de anécdota, les cuento que en 2017 tuve una experiencia muy linda con el Grifatopatic. Necesitaba embrión de pato y no lo encontré en ningún lado, ¿sí? No lo encontré, y tenía una paciente en proceso de fertilidad y necesitaba embrión de pato. Y dije, no, me arriesgo, voy a poner el liofilizado del Grifatopatic. Ella me decía, pero ¿cómo así? Yo no tengo gripa. Y le dije, no, tiene un componente que lo necesitamos para nutrir los ovarios en el proceso de fertilidad. Lo tomó de octubre del 2017 a junio del 2018, con un éxito en el recambio de ovocitos, y por supuesto cuando ella ya fue sometida a la fertilización in vitro, porque ella no producía sus óvulos, no tenía óvulos, entonces ella le iban a donar óvulos, pero dijimos, denos chance, le dijimos al médico encargado de la fertilidad, denos chance que ella va a lograr producir sus propios óvulos, y así fue. O sea que la potencia y la dinámica de este embrión de pato es extraordinario. Las setas de hongos, shiitake, maitake, antioxidantes, ¿sí? Ricos en ácidos gamma-linolénico, linoleico, ácido butírico, ergosterol, fungisterol, betaglucanos, que son los elementos biofuncionales más importantes de las setas de hongos. Mírenlos, por acá están. Los betaglucanos son intermediarios de la respuesta antimicrobiana, sirve también para hongos, y por supuesto es un potente antioxidante. Mírenlo acá, la cereza acerola, me encanta este elemento. La cantidad de intermediarios del ascorbilfosfato, de las antocianidinas, de los flavonoides generan mucho mayor respuesta, mucha mayor dinámica de la vitamina C en las mucosas respiratorias. Miren por acá, la cantidad de vitamina C de la cereza acerola es 50 veces mayor a la de la naranja y el limón. Y no solo esto, sino que es más disponible intrínsecamente, se dispone mucho más la célula y los sistemas de nuestro cuerpo que como lo haría con ácido ascórbico. Está claro el concepto Grifatopatic. Si es un paciente con una enfermedad de base, 2 cápsulas después del desayuno durante 20 días al mes por 3 meses. Si no es un paciente enfermo, sino por lo demás sano, que quiere proteger su sistema inmunológico, una cápsula después del desayuno durante 20 días al mes por 3 meses. Protergonium, este sí es antiviral. Solo sirve para los virus, para protegernos de los virus. ¿Y por qué lo hace? Porque activa unas interleuquinas que están dispuestas a protegerlo cuando usted se exponga a los virus, ¿sí? Eso es lo más importante. Aquí están la interleuquina 1 beta, la interleuquina 19, la interleuquina 6, esos son los más importantes. Los activos del protergonium, uno de los más importantes, que es el ácido gálico, es un intermediario de la respuesta inmunológica, tiene que ver con inmunoglobulina A, que yo les decía al principio, es un policía que se pone en los ojos, en la nariz, en la garganta, en la laringe, en la tráquea, ¿sí? Pero esta policía necesita otras armas, ¿sí? Como decir, bueno, la carga de sus municiones, ¿sí? Para tener, no me gustan mucho estos símiles de guerra, pero bueno, digamos que nos es conveniente ahora. Las municiones son precisamente estas interleuquinas. Por aquí voy a ver una pregunta.
Permítame, por favor, a ver. Muy bien. Buenas noches. Este producto en niños, ¿cuál es la dosis? Gracias. Glifatopatic. Muy bien, excelente. Entonces, en chiquitines, supongo, Alexandra, que me preguntas por chicos que no degluten cápsulas. Entonces, digamos, entre 1 y 5 años, porque se puede consumir a partir de 1 año. Entonces, entre 1 y 5 años que no degluten cápsulas, vamos a tomar una capsulita, después de lavarnos las manos, secarlas muy bien, se abre y se diluye en medio vaso de jugo y se le suministra después del desayuno. De 5 años en adelante, si son sanos, es la misma dosis del adulto. Una cápsula después del desayuno durante 20 días al mes por 3 meses. ¿De acuerdo? La única diferencia entre 1 y 5 años es que se diluye en medio vaso de jugo. Protergonium, miren todos estos activos, es una planta extraordinaria. El Pelargonium sidoides ha existido desde hace mucho tiempo, hace parte de la formulación de los pediatras, siempre han estado pegados los pediatras de su carga de fenoles, de taninos. ¿Por qué? Porque es muy específico. Cuando el chico empieza con fiebre, con malestar general, allí está este recurso. Es un recurso de respuesta inmediata para controlar la fiebre, para el malestar general. Se puede tomar de manera preventiva, por supuesto que sí, 20 gotas diarias por 30 días, y se puede hacer un mes sí, un mes no, o se puede hacer 3 meses seguidos. Ustedes ya organizarán los esquemas, así se puede hacer, pero es un esquema que cuando empieza el malestar general, 20 gotas cada 12 horas, la respuesta es inmediata. Uno siente que cambia su estado anímico, ya le empieza a dar hambrecita, uno se siente ya de verdad con ese recambio de su salud. Y es gracias precisamente a los flavonoides, a las antiocianidinas, los taninos, que hacen parte de la función inmunomoduladora. Este es un elemento que ayuda a que no haya una respuesta excesiva de las interleuquinas. O sea, en el COVID yo diría que es uno de los más estratégicos, porque en el COVID este virus que es tan potente genera una respuesta anómala del sistema inmunológico, y este es un muy buen regulador, es un regulador de la liberación de interleuquina 8, de interleuquina 6, de interleuquina 19, y además es un extraordinario antiinflamatorio. Y el paciente con COVID en esencia está inflamado, pero también el paciente con influenza, el paciente con una gripa normal, el paciente con cualquier tipo de infección está inflamado. Entonces aquí tenemos un recurso antiviral y antiinflamatorio residual. Es extraordinario, como les decía, se utiliza de manera preventiva 20 gotas diarias, ¿sí? Por un mes continuo. Y si el paciente dice, bueno, no, yo estoy trabajando en un supermercado, en oficinas de atención al público, soy trabajador de salud, tómelo por 3 meses continuos. Ah, no, yo estoy en aislamiento, estoy en teletrabajo, estoy en mi casita, yo casi no me expongo, 20 gotas diarias por 30 días, descanse un mes, vuelve y lo retoma, también como preventivo. Ustedes tienen ese abanico de posibilidades. Hay pacientes que nos van a decir, definitivamente necesito 1 o 2 de estos. ¿Cuáles? Pacientes alérgicos, pacientes con EPOC, pacientes fumadores, pacientes con hipertensión, pacientes con el azúcar alta. Ojo, claro, estos pacientes nos ameritan esquemas en sinergia, pero pues aquí nosotros también vamos descubriendo que podemos potenciar la respuesta inmunológica con varios elementos. Y este es uno de mis favoritos, o sea, a mí en el laboratorio me dicen que este es uno de mis consentidos, y por supuesto que sí. Yo he sido una enamorada de la lactancia materna, ¿sí? A mi hijo mayor tuve la fortuna de lactarlo durante 3 años, a mi nenita menor la lacté durante 2 años. Fue menos porque ya con el mayorcito y uno estaba trabajando, bueno, qué pesar con mi chiquitina, pero bueno, fueron 2 años muy juiciosa de lactancia, un año exclusivo. A ellos el primer año no les di ni agua, solo era la leche materna. Y esto ha llevado a que mis hijos nunca hayan pisado un servicio de urgencias por diarrea, por una infección respiratoria. Todo lo he podido atender en casa, pues siempre he tenido los recursos de Hacking, por supuesto, siendo médica también pues me facilita, pero bueno, muchos niños terminan deshidratados o con fiebre de 40, y uno así sea médico y así tenga Hacking en casa, pues tiene que correr. Yo no he tenido que suceder eso, ellos han asistido porque se han caído. Mi chicatina es muy inquieta, entonces ha tenido varias suturas. El mayor sí nunca ha asistido realmente, mi chiquitina tiene cirugías, suturas, bueno, sí es el menor, pero temas inmunológicos no, y sé que tiene que ver con la lactancia materna.
Y esa es la propuesta Immuproterkin. Vuélvase a lactar. Cuando usted un cliente le dice, mire, es que yo tengo mis defensas desde chiquitico bajo, ¿no? Probablemente fue que no lo pudieron lactar, o la mamá tuvo que tomar antibióticos, o el chiquitico tuvo que estar hospitalizado, qué sé yo. A veces no es que la mamá no quiera, ¿no? Es circunstancial, no pudo lactarlo. Aquí nuevamente tenemos el recurso de las inmunoglobulinas, que es la inmunoglobulina G, las somatomedinas, la lactoferrina, es nuevamente lactar. Ese es el colostrum, es la base inmunológica de la leche materna. Esta es bovina, la que presenta Hacking de Francia es liofilizada, o sea, no tiene lactosa, no tiene nada de leche, solo tiene el componente inmunológico, y también podemos utilizarlo a partir del año de edad. Se puede utilizar en los chiquitos que no degluten cápsula, diluidos en medio vaso de jugo, ¿sí? Se utiliza diario por 50 días. Diferente ya en los pacientes con enfermedad de base, ¿sí? En pacientes con enfermedad de base ya sería una dosis doble, 2 cápsulas, después del desayuno, y se hace durante 50 días. Se puede descansar un mes y volver a consumir. O como lo estoy haciendo yo en mis pacientes post-COVID, en mis pacientes que estoy en rehabilitación pulmonar, hago un cóctel, o sea, me van a consumir Grifatopatic, Immuproterkin, ¿sí? Y cuando están en recaídas, porque estos pacientes post-COVID empiezan decaimiento, dolor de cabeza, dejan de comer, aquí utilizo el Protergonium. Ustedes van a utilizar estos recursos como muy bien le parezca, porque ustedes son los que conocen a sus clientes, ustedes son los que conocen a las personas que los buscan, los consultan, ya saben que tienen bastantes herramientas. Este es de memoria inmunológica. El Grifatopatic le sirve como antiviral, antibacterial, antiinflamatorio. El Protergonium es antiviral, para el que está muy expuesto para prevenirlo, pero si ya está con el malestar general, también es un esquema de soporte. Este Immuproterkin, como les decía, preventivo, una cápsula diaria por 50 días. En los chiquitines de 1 a 5 años, diluir la capsulita en medio vaso de jugo diario por 5 días. Y en los pacientes que ya tengan enfermedad de base, diabetes, hipertensión, obesidad, EPOC, 2 cápsulas después del desayuno durante 50 días. Rico en factores de crecimiento, inmunoglobulina A secretora, inmunoglobulina G, ayuda a regular la respuesta de los linfocitos, neutrófilos, es una extraordinaria herramienta de modulación inmunológica. Aumenta la función de los fagocitos, que son los que se comen los bichitos que están ingresando a nuestro cuerpo, induce la transformación a formas maduras de linfocitos T y activa la respuesta de los interferones. Es inmunomodulador, recuerden ustedes que es como volver a lactar, refuerza la memoria inmunológica y también tiene un mecanismo que me encanta, que es la inmunovigilancia, es activar la respuesta de observar cuando se están cambiando las células, cuando puede desarrollarse un cáncer. He aquí, ahí puede estar activo este sistema que está muy bien modulado por el Immuproterkin. Por último, dentro de los esquemas hay 2 que pueden actuar de vacunas y estos que sí es de respuesta inmediata. Los echinacóxidos es una de las estrategias antibióticas naturales más importantes que tiene Hacking. Se utiliza cuando el paciente esté con el malestar, con los moquitos, con el dolor en el cuerpo, con el escalofrío. Recuerden ustedes que viene en sobre para preparar en medio vaso de agua tibia, un pocillito de agua tibia, disuelve el sobre, sabe delicioso, agua de panela, y aquí tiene 250 miligramos de echinacea. Cuando empieza el malestar, aquí está el antibiótico natural. Un sobrecito diario por 7 días o 7 noches, si la quiere consumir en la noche. Pacientes, digamos, este tiene un espectro más amplio, ¿no? Yo lo utilizo en acné, lo utilizo en infecciones urinarias, lo utilizo en forúnculos. Bueno, estos son otros cuadros, no son de vía aérea, pero son excelentes para trabajar sobre la respuesta del sistema inmunológico. Por acá nos están preguntando el señor Gustavo, cuando usted habló de sinusitis, mencionó el Sinustick. Ese es un drenador, por supuesto. Hoy el protagonista de protección de vía aérea es el Alerovita, pero el Sinustick es la esencia floral también que potencia el drenaje de los senos paranasales en cuadros de sinusitis y se utiliza 4 puff debajo de la lengua 3 veces al día. De hecho, en pacientes con sinusitis crónica residual, ya sea posalergia o postinfecciosa, esa es la sinergia. Sinustick
con el Alerovita spray nasal. Como les decía, este es el esquema cuando se está indispuesto. A veces se pueden hacer sinergias, echinacóxidos con el protergonium, son muy buena llave para el paciente que tiene gripa, que quiere evitar ir a la EPS, al servicio de urgencias, pues aquí va a tener ese recurso. El recurso que además es un té delicioso, un té con una muy buena concentración de echinacea. Recuerden ustedes que el activo funcional de la echinacea es el ácido clorogénico. El ácido clorogénico activa la interleuquina 6 y el interferón gamma, ambos antivirales, destruyen los virus en la primera línea, activan la respuesta inmunológica innata y regulan la adaptativa. Me encanta este esquema. Un sobre en agua tibia, diluido en agua tibia, en la noche, diario por 7 noches. Homeococcinum como vacuna oral, también lo conocen ustedes, este sí es algo meramente preventivo, o también, bueno, los pediatras que han hecho parte del grupo de asesoría de Hacking de Francia han dicho también en las fases activas utilícenlo con toda tranquilidad. El homeococcinum es una estrategia rica en varios conceptos, rica en citoquinas, rica en pirógenos, en interferones, que es algo que no se consigue fácil. Realmente la impregnación de Lanas barbarie, lo que se hace con este homeococcinum es extraer la información ganglionar, ganglios del corazón y del hígado de este pato, y generar una impregnación dentro de los glóbulos. Y esta impregnación es la que es rica precisamente en interferones, en citoquinas, en pirógenos, que modulan la respuesta del sistema de defensa. Preventivo, un frasquito con microglóbulos diluido en la boca, diario por 6 días. En pacientes con enfermedades de base, con enfermedades que los hagan vulnerable, se hace la misma dosificación, un frasquito diluido en la boca, diario, pero por 12 días. Serían 2 cajas. Esto es casi como un esquema vacunal, ¿sí? Digamos, yo no utilizo mucho este concepto vacunal porque está muy en la tendencia ortodoxa, pero digamos que así se logra generar un material inmunológico residual que protege al individuo. Este homeococcinum tiene una ventaja frente a los otros, y es que puede utilizarse desde los 6 meses de edad, en chiquitines muy pequeñitos, de 6 meses en adelante. La dosis en los niños de 6 meses en adelante es medio frasco diario por 12 días. Es muy fácil, se les pone en la boquita, ellos ya al de 6 meses ya están sentaditos, o se puede poner en un poquito de agua si les dan agüita en el tetero, 3 oncitas de agua cristal, se le pone el medio frasquito de homeococcinum y se le suministra diario por 12 días. Esta es una estupenda ventaja. También en adultos mayores que no quieran consumir cápsulas, ok, aquí está esta forma de presentación en microglóbulos, lo diluye en su boquita y se lo consume diario por 6 días, si es un adulto que no sufre de nada, o por 12 días si sufre de patologías que puedan complejizar su respuesta inmunológica. Estas son nuestras propuestas para vía aérea: Grifatopatic, la estrategia Protergonium, el Immuproterkin, los echinacóxidos y esta vacuna, con las comillas le pongo, para protección de vía aérea. Recuerden ustedes que dentro de las estrategias que más fortalece el sistema inmunológico es el sueño. Por eso, ojo con el insomnio. Ahora sí que se ha disparado el insomnio, la ansiedad, la depresión, bueno, estos cuadros de sistema nervioso que vulneran a los pacientes. Y créanme que los vulneran en todos los sentidos. Los vulneran con temas de expectativa negativa hacia el futuro, genera una disrupción crónica de su reparación del sueño. Son pacientes que aunque quieran no logran descansar, y si logran dormir unas horas se levantan igual de cansados. Entonces, en estos pacientes, Hacking de Francia dijo, ojo, tenemos el Somniaquin, sí sé que lo conocen, el Somniaquin es para estados de insomnio leves. Este que les voy a presentar a continuación, que es el Socnovita Ultra, es para casos mucho más complejos. Son casos que el paciente definitivamente está generando un cuadro de insomnio que no responde a tratamientos convencionales, que está asociado a ansiedad, que está asociado a depresión, ¿sí? Tal vez está tomando ya medicamentos, trazodona, mitriptilina, y puede utilizar
esta esencia con toda tranquilidad. Tiene constitución similar al Somniaquin, pero está potenciado con el Gelsemium, potenciado con la Coffea arábica, trabaja con el Stramonium, más, estos son, digamos, el diferencial más importante, el Cedrón, Coffea arábica, Gelsemium y el Stramonium. Estas 4 esencias lo diferencian del Somniaquin. Y este Socnovita Ultra, siendo más potente, trabaja sobre los miedos. Miren, en ocasiones uno dice, ¿pero miedo de qué? Oiga, miedo a la pata sola, al hombre solo, en fin, yo no sé cómo se llaman estas cosas así miedosas que nos han enseñado desde chiquiticos. No, actualmente los miedos son un poco más estructurados. Nos creemos incapaces de poder hacerle frente a este futuro tan incierto, ¿sí? Que esto es lo más triste. Yo escuchaba hoy una entrevista de un gobernador, no sé, bueno, creo que era de por allá, de Caldas, no sé, en fin, un gobernador, y él decía, exigía a la presidencia de la República la apertura ya del mercado informal, de las áreas, en fin, decía, porque nos vamos a quebrar, en fin, un discurso con tanto miedo que me lo transmitió. Yo ahí mismo cambié la emisora. Yo dije, no, esto no me gusta, ¿sí? No me gusta porque realmente se le sentía la angustia, se sentía el miedo de no saber qué hacer, de no saber qué va a pasar. Eso es lo que nos trasnocha, eso es lo que genera que volteemos en la cama, que no podamos conciliar el sueño. Y esto es lo que está tratando el Stramonium y el Gelsemium, esos miedos profundos, esas situaciones que nos generan una expectativa negativa, una sensación de impotencia, que pueden llegar a generar que usted no duerma bien o que se esté levantando a la madrugada, que tenga un insomnio por sueño corto, que es más complicado. Este Somnovita Ultra sugiero utilizarlo en este prototipo de pacientes, 4 aspersiones debajo de la lengua, 7 de la noche, 9 de la noche, o Coffea arábica, así es, arábica, así como la escribiste en la segunda. Es una esencia floral que trabaja sobre unos receptores omega 2 en el cerebro y le dice al paciente, ojo, optimice la producción de endorfinas, de serotonina, de melatonina, que son los reguladores neurobiológicos y ayudan a conciliar naturalmente el sueño. Ninguno de estos elementos genera acostumbramiento, dependencia, no, es un ciclo de reparación muy natural, muy suave, y esto va a ayudarle precisamente a que el paciente vaya restaurando sus funciones mentales superiores, porque ojo con el miedo, la ansiedad y la angustia, deterioran también el raciocinio, el juicio y la inteligencia. Entonces el Somnovita Ultra no solo le va a garantizar un sueño reparador, sino también una vigilia exitosa. Un truquito para los que les guste darle truquito a sus clientes, ¿sí? Hay una aromática que me encanta, que es una aromática que la constituyen 3 tallos de manzanilla, con todo, con flor, con hoja, todo, 3 hojas de naranjo agrio y 3 astillas de canela mediana. ¿Sí? Esto se pone a hervir en un vaso grande de agua, se deja hervir hasta que quede casi como un pocillito, se cierne para que los componentes queden aislados, o sea, lo sólido quede aislado, y en esa aromática va a poner las 4 aspersiones de las 9 de la noche. O sea, las de las 7 de la noche se las pone debajo de la lengua y las de las 9 de la noche las mezcla en esta aromática y es extraordinario. Somnovita Ultra para dormir tranquilo, que no sean 8 horas, que sean 4 a 6 horas, pero que descanse, que usted se levante tranquilo, pensando en que hay solución, en que esto no puede ser solo expectativa negativa, que esto es una crisis de oportunidad. En fin, son situaciones en donde aquí tiene que entrar la razón y primar sobre la emoción, porque si en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dificultades, priman las emociones, muy poco vamos a lograr en temas de una proyección de un futuro un poco más amigable. Entonces, ese era mi aporte de la noche de hoy. No sé si por allí andan todavía. A ver. Vivi, ¿hay alguna inquietud? Quisiera pues abrir la posibilidad de que Sebastián nos dijera si hay alguna inquietud, otras personas, bueno, han ido planteando sus inquietudes, pero pues si en este momento presentan. Permítame un momento. Muy bien. Doctora, un cliente que tiene un hijo de 4 años y tiene reflujo y ha sido operado de adenoides y su sistema inmune es débil y mantiene con alergia y mucha tos. Muy bien. A ver,
4 añitos. Entonces, en este príncipe, ¿qué vamos a hacer? El tratamiento de base debe ir dirigido al sistema digestivo en una primera fase, que sería el gastropatic, 4 aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida. Y le dejamos el Ensidófilus, una cápsula diluida en medio vasito de jugo después del desayuno durante 50 días. Con esto atendemos tanto la parte inflamatoria digestiva como sistema inmunológico. Recuerden que los probióticos, el Ensidófilus, ayuda a la respuesta inmunológica local intestinal. Entonces, por ahí esto es muy importante, señora Gloria. Gastropatic con el Ensidófilus. Ahora, vamos a potenciar su sistema inmunológico. Entonces, aquí vamos a sugerirle el Alerovita, spray nasal, 2 puff intranasales, 3 veces al día. Vamos a sugerir un esquema de 8 semanas por el antecedente del niño. Además ya no tiene adenoides, tenemos que rescatarle parte de su sistema inmunológico y podemos asociar, señora Gloria, de manera estratégica, el Ensidófilus, una capsulita, el Grifatopatic, otra capsulita, diluir las 2 cápsulas en medio vaso de jugo y se lo vamos a suministrar. Después del desayuno, en medio vaso de jugo. Y este esquema que lo haga muy juicioso durante 8 semanas. Bueno, doctora, este video queda disponible. Entiendo, la conferencia, ¿es la pregunta? Doctora, muchas gracias por todo, me encantan sus capacitaciones, muy amable, muy linda Ingrid por los comentarios. Muchas gracias, muy amable por los comentarios. Ok, sí, señor John, permítanme, Viviana nos da la respuesta, si queda montada o qué podemos hacer para que tengan el material. ¿Cómo tratar una tos crónica generada por reflujo? Bueno, señor Gustavo, le hago una pregunta, ¿adulto o niño? ¿Sí? Que si queda en video. Creo que sí está grabada, yo creo que sí está grabada. Señor Gustavo, entonces quedo atenta a la respuesta adulto. Ok, en el adulto hay un componente adicional que es el hígado. Entonces, el esquema que se trata o que se establece en el adulto es el siguiente. Gastropatic, 4 puff sublinguales antes de cada comida, el Ensidófilus, una cápsula después del desayuno, y ojo, se deja el esquema cardomarín. El reflujo en el adulto está asociado a problemas hepáticos, ya sea disfunción de vesícula biliar o a hígado graso. ¿Sí? Entonces se deja el esquema cardomarín, 2 cápsulas de cardomarín a las 2 de la tarde durante 2 meses. Ese es el esquema de reflujo en los adultos. Doctora, en adultos mayores la dosis es la misma del Sopnovita. Además, en estos tiempos la irritabilidad por la poca calidad del sueño y el encierro los hace irascibles. ¿Qué se puede recomendar? Muy bien, entonces, Alexandra, mira, en el adulto mayor podemos hacer lo siguiente. En una botellita de 500 mililitros vamos a mezclar los 3 conceptos del kit Neutraneuraquin, ¿sí? El que viene Ansiocon, Rescate y Somniaquin. Eso los vamos a mezclar, los 3 conceptos, en una botellita de 500 mililitros y se lo vamos a estar dando como agüita de consumo. Y en la noche, sí, claro que sí, le podemos dar al adulto mayor el Socnovita Ultra, 4 puff a las 7 de la noche y 4 puff a las 9 de la noche. Muy amables por la participación, a Gloria, a Alexandra, a Gustavo, a John, a todos. Bueno, nos dice Vivi, el que nos envía, correcto, que les va a enviar el material, el video, a variedades para que ellos sean los que distribuyan la información. Muy bien, por acá nos dice, doctora, ¿es posible usar el Protergonium para ayudar con el dengue? Es extraordinario. Mire, señora Luz, no está documentado porque somos un país que no estudia, pero en situaciones infecciosas similares se ha probado y está indicado 20 gotas cada 12 horas y se hace un esquema por 60 días. Así el paciente ya se sienta bien, ya esté trabajando, igual se hace un esquema por 2 meses. Las personas que fueron operadas 4 veces de pólipos pueden usar Alerovita. Los pólipos son una condición recidivante, pero están muy asociados a la inflamación. Yo asociaría el Alerovita Spray, 2 puff intranasales 3 veces al día, con el Alerhome. Recuerda que la base es inflamatoria, entonces se utiliza Alerovita intranasal y el Alerhome sublingual. Alerhome 4 puff sublinguales 3 veces al día. Muy amable, muchísimas gracias, señora Rosalba, por sus comentarios. Muy bien. Muy amable, señora Luz, por su participación. Bueno, muy bien. Nos dice, doctora, una persona que tiene un problema de dermatitis severo,
aquí serviría cualquiera de estos porque me han dicho que esto depende de las defensas. Claro que sí. Con sistema inmunológico severo y, perdón, compromiso de la piel severo por una dermatitis, primero el tratamiento es pero muy largo. ¿Sí? Yo he tenido que tratar pacientes con dermatitis atópica hasta 18 meses. Y vamos a hacer lo siguiente: Alerjón, 4 puff debajo de la lengua antes de cada comida, el Immunoproterkin, 2 cápsulas después del desayuno, y ojo, se hace un drenaje inicial de hígado con el Cardomarín, 2 cápsulas después del almuerzo durante 30 días. El Alerjón y el Immunoproterkin son los que pueden durar de 6 meses a 18 meses. Importante que el paciente con dermatitis se olvide del jabón en barra, tiene que utilizar el jabón líquido, bien importante, un jabón líquido ya sea de avena, de sábila, y por supuesto olvidarse del cerdo, la fresa y la leche. Eso es fundamental para poder tratarla con eficiencia. Doctora, buena noche. Para una persona con fibrosis pulmonar, de estos medicamentos, ¿cuáles serían los mejores para tratarlas? Bueno, fibrosis pulmonar aquí nos exige, primero, Disnehome. Esa sería la esencia del paciente con antecedentes de fibrosis pulmonar, 4 aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida. El esquema más importante, diría yo, preventivo, sería el Grifatopatic con el Immunoproterkin, una cápsula de cada uno después del desayuno y se le puede dar durante 3 meses. Si llega a presentar recaídas, o sea, tos excesiva, dificultad respiratoria, pues en estos tiempos de pandemia tiene que consultar. Pero si es una recaída por una infección, aquí podríamos utilizar complementario al Grifatopatic y al Immunoproterkin, que son los que va a tener de base, el Protergonium y la echinacea, los echinacóxidos. Si no recae, sino que es para proteger su pulmón, dejamos solo Grifatopatic con el Immunoproterkin. Señora Claudia, muy amable, muchísimas gracias. También bendiciones para usted y para todos. Bueno, Sebastián, entonces ya dejamos en ti la despedida. Ya está conectado, ¿cierto, Vivi? ¿Y me escuchan? Okay, sí, señora, acá te escuchamos. Qué pena, no es que tengo los datos malos como estoy manejando, entonces me tocó con datos. Tranquilo. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad. No sé si de pronto quedaron algunas preguntas por ahí. Aquí estoy revisando el chat, todo súper. No sé, creo que todos quedamos felices. Me imagino, todos quedamos con todas las dudas resueltas. Me alegra. Doc, tú sabes que te admiro muchísimo, te agradezco mucho siempre estos espacios, de verdad que como tus charlas no hay otras, tú lo sabes, Muy de amable, verdad. Sebastián. Gracias, muy amable, Sebastián. Y de parte de Variedades, un abrazo y un saludo inmenso. De verdad que nos encanta tenerte como una de nuestras doctoras siempre con nosotros y siempre ahí. Nunca nos has olvidado y eso es muy importante para nosotros, Doc, de verdad. No, claro que sí, cuentan contigo siempre y lo saben. Gracias, Doc, de verdad, muchísimas gracias. No, y siempre a la orden, y además es muy lindo que podamos compartir estos espacios, que podamos retroalimentar con las inquietudes. A mí me parecen fantásticas porque nutren mucho más la capacitación. Ustedes son extraordinarios, no solo como empresa, sino todo ese equipo de trabajo tan hermoso que tienen, porque son chicas con una estructura muy hermosa de conocimiento. Las personas también que confían en ustedes, que son sus distribuidores, pues me encanta porque todos también tienen un bagaje muy amplio. O sea que los felicito y siempre dispuesta a compartir estos espacios. Carolina Noguera también, muy amable por la gestión, por invitarme, porque ella fue la que me invitó. Yo creo que ella fue la que nos trajo de las orejas a todos aquí, a Carlos Felipe, a Viviana y a la doctora Natalia, poder compartir este espacio, además muy lindo. Muchísimas gracias.